cuando en veces nosotros encontramos que algunos de los opositores del cristianismo o aquellos que dudan de la legitimidad del mismo son chocados por el poder de Dios y arrastrados de rodilla para venir delante de su Creador y ser transformados por su precioso amor? Hace algunos años leí la historia de un periodista de Chicago, del Chicago Tribune, llamado Lee Strobel. Él, buscando cómo desmeritar la fe cristiana, comenzó a buscar evidencias de forma tal que él pudiera decir: el cristianismo es falso. Sin embargo, mientras recopilaba evidencia tras evidencia, de acuerdo a su testimonio, esto fue lo que él concluyó: las evidencias del cristianismo exigen un veredicto. De hecho, escribió un libro con ese mismo nombre, Evidencias que exigen un veredicto. Y al mismo tiempo, al escribir este libro, no solo relataba su testimonio, sino cómo el poder del evangelio había hecho trizas también las dudas de muchos que, al igual que él, ahora se habían convertido al Señor Jesucristo. Pero en ese libro hay una frase que yo nunca olvidé. Él cita a alguien diciendo lo siguiente, lo voy a citar para ustedes: la palabra de Dios es un yunque donde se han roto muchos martillos. Los martillos golpean la palabra, pero ellos se quiebran. El yunque de la palabra de Dios permanece firme. Fin de la cita. Y yo creo que lo mismo es aplicable no solo a la palabra de Dios, sino a la causa de Dios completa, a la misión de Dios completa. Y este texto, Hechos capítulo 12, es una muestra muy clara de que la causa de Dios siempre triunfa sobre aquellos que se le oponen. La causa de Dios siempre triunfa sobre aquellos que se le oponen. ¿Cuál es el problema, hermanos, hermanas? El problema es que a veces nosotros estamos viviendo experiencias que parecen contradecir eso. Vemos a veces que el malo domina, que el malo aparentemente tiene control. A veces vemos como si el reino de las tinieblas estuviese ganando. Y olvidamos, hermanos, lo que este pasaje muestra: que la causa de Dios siempre triunfa sobre aquellos que se le oponen. Así que lo que pretendo hacer en esta mañana es simplemente invitarles a ver este pasaje, porque en él encontramos tres maneras en las que puedes mantener presente esta realidad mientras enfrentas la oposición por ser instrumento de la causa de Dios. Aquí hay tres maneras muy específicas cómo mantener presente eso, de que la causa de Dios siempre triunfa sobre los que se oponen. Este pasaje comienza de una forma muy esperada. Tienes a un rey llamado Herodes, y algunos de ustedes están familiarizados con el nombre de Herodes, pero este no es Herodes el Grande, aquel que tuvo la pecaminosidad de tratar al Señor Jesús como si fuera un bufón de corte, pidiéndole que hiciera milagros, como si Jesús no fuera el rey Señor. Este es el nieto de ese Herodes. Este Herodes, llamado Herodes Agripa, nieto de aquel, claramente siguió los pasos de su abuelo. De hecho, el pasaje que acabamos de leer comienza diciéndonos dos terribles noticias. La primera es que este hombre se propuso en su corazón frenar la obra cristiana. Se propuso en su corazón frenar el cristianismo. Y lo segundo que nos muestra este pasaje es cómo él lo trató de hacer, maltratando a los creyentes. Cortó la cabeza de Jacobo, uno de los líderes de la iglesia, hermano del apóstol Juan, apóstol también del Señor Jesús. Y se proponía hacer lo mismo con Pedro. Así que él atrapa a Pedro, y Herodes, un hombre lleno simplemente de la gloria humana y buscando los aplausos de los hombres,
Él vio que a los judíos le gustó lo que él hizo con Jacobo, así que él mete a Pedro en la cárcel. Así comienza este pasaje de una forma triste pero esperada, porque la obra de Dios siempre enfrenta oposición. Pero quiero recordarles una vez más el centro de todo este pasaje, y es que la causa de Dios siempre triunfa sobre los que se le oponen. ¿Cómo recordamos eso en nuestra vida? ¿Cómo vivimos de acuerdo a eso? Lo primero, confía en la soberanía de Dios en los momentos de oscuridad. Versículo 1 hasta el 17. Confía en la soberanía de Dios en los momentos de oscuridad. ¿Cuándo debemos confiar en la soberanía de Dios? Cuando estamos en medio del peligro. Así comienzan los primeros 3 versículos. Hay peligro de maltrato a la iglesia por predicar el evangelio. Jacobo muere como un mártir. Y Pedro está en la cárcel. Cuando tú comienzas a leer este pasaje, tú dices, bueno, este no es el pasaje más glorioso que yo pueda leer acerca del triunfo de la iglesia. Así que el pasaje comienza de esta manera, pero vuelvo y te reitero, confía en la soberanía de Dios en los momentos de oscuridad. Herodes buscaba el aplauso de los hombres. Si ustedes saben lo que pasa con toda persona que esté buscando agradar a los hombres. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y oigan esta frase de Pablo en Gálatas 1:10. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que sabemos algo de Herodes. Él no es un siervo de Cristo. Él está buscando agradar lo que el pueblo está diciendo. Pero tú y yo somos llamados a confiar en la soberanía de Dios, aún en medio de esta oscuridad rampante como la que vivían los apóstoles y la iglesia en ese momento. Confía en la soberanía de Dios cuando parece que todo está perdido. ¿Qué pasó con Pedro? Versículo 4 hasta el 6, vaya conmigo por favor. Él fue arrestado, fue puesto en la cárcel. La intención de poner a Pedro en la cárcel por parte de Herodes se nos anuncia en los primeros 3 versículos. Él vio que tras asesinar a Jacobo, Herodes vio que tras asesinar a Jacobo, ciertamente esto le hizo ganar cierta popularidad de parte de un pueblo que era enemigo del cristianismo, porque veía el cristianismo como algo que afectaba los intereses y la mentalidad de la nación religiosa y política. Así que Herodes pone a Pedro en la cárcel con una sola intención. Él tiene una parte 2. En su mente es lo que parece que va a suceder. Ayer él mató a Jacobo, ahora se prepara para matar a Pedro. ¿Qué podría haber causado eso en la iglesia cuando 2 de sus principales apóstoles iban a ser asesinados? Ese es el plan que Herodes tiene. Versículo 6. Herodes estaba a punto de venir a buscar a Pedro. La iglesia, versículo 5, mientras tanto estaba orando, confiando en la soberanía de Dios, orando a aquel que es más poderoso que los Herodes de la historia, que es más poderoso que los Hitlers de la historia, que es más poderoso que los tiranos, dictadores y déspotas de la historia. Nuestro Dios es el Rey soberano. Así que ellos oran al Señor. Y yo creo que debemos detenernos a leer un pasaje como este, porque cuando seguimos leyendo el pasaje vamos a encontrar que sucedió lo siguiente. Versículo 7 hasta el 11. Dice que mientras ellos oraban y mientras Herodes se proponía buscar a Pedro, dice el versículo 7, de repente se le apareció un ángel del Señor. Lucas nos relata esto. Y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. 3 cosas que hay que señalar aquí. Pedro ha sido encarcelado. 2, se han colocado un conjunto de hombres, 4 equipos de hombres para que Pedro no escape, para que Pedro no se filtre por debajo de algún tipo de escurridizo pasillo, para que Pedro esté allí. 4 grupos de soldados para cada una de las vigilias de la noche. 4, 4, 4 y 4. De esos 4, 2 como guardias al frente y 2 amarrados con Pedro. En otras palabras,
Cuando usted ve esta escena, usted dice, Pedro, aquí terminó. Aquí terminó la cabeza de Pedro. Sin embargo, Dios tenía otros planes. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro, mientras estaba allí esperando lo que parecía una muerte segura, Pedro estaba durmiendo. ¿Cuántos de ustedes dormirían un feliz sueño mientras esperan que le corten la cabeza? Así que Pedro está allí, se acuesta, pero él está confiado en la soberanía de Dios. Herodes no controla la historia, la controla Dios. Dios envía a su ángel, versículo 7, dice que se aparece este ángel del Señor, una luz brilla en la celda, el ángel toca a Pedro en el costado, la luz no despertó a Pedro. Estaba profundamente dormido. Dice, y el ángel lo despertó diciéndole, levántate pronto. Las cadenas cayeron de su mano, vístete, ponte las sandalias. Y él comenzó a caminar detrás del ángel. Cruzan puerta tras puerta hasta llegar luego Pedro a encontrarse solo en la ciudad. El ángel lo deja allí, Pedro libre. Versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Él está en las manos de Dios, no en las manos de Herodes. Todo creyente está en las manos de Dios, no en las manos de ningún otro ser humano. El poder de Dios lo rige todo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en un Dios que es soberano. Nuestro Dios es soberano. Miren, cuando tú no estás en Cristo, el temor, la angustia va a llenar tu corazón. Personas que tiemblan ante la realidad de lo que puede ser ellos perder lo que ellos entienden más preciado, su salud o la familia o lo que sea, y viven temblando porque su confianza no está en Dios. Cuando tú vienes a Cristo, una de las cosas que tú eres inmediatamente inmerso es en la soberanía de Dios. Tú eres inmerso en el hecho de que Cristo no solo salva, sino que Él es el Señor quien tiene todos los hilos de la historia en sus manos. Cuando tú no estás en Cristo, puedes estar temblando. Yo recuerdo a una señora en mi barriada donde crecí. Ella dio a luz en una ocasión y para mí fue muy chocante porque ella estaba muy preocupada porque su niño no tenía un amuleto específico, que su abuela le había dicho que si no tenía ese amuleto podía venir una bruja, podía venir cualquier cosa y pasarle algo al niño. Alguien podía decir cualquier palabra y este niño no estaba cubierto. Oiga la idea. Muchos de ustedes conocen historias semejantes a estas, creencias semejantes a estas, supersticiones semejantes a esta. Y es donde queda alguien cuando no está en Cristo. Queda en el temor, presa de historias fantasiosas, presa de superstición, presa de todo y de todos. Pero cuando Cristo entra en escena en la vida de una persona, todo cambia. Ahora tú puedes dormir tranquilo, sea que estés en prisión por causa de Cristo, o sea que estés libre proclamando a Cristo, porque tu gozo y tu estabilidad y tu paz no va a depender de lo que está sucediendo alrededor tuyo, sino que depende de aquel que está en el trono, y no es Herodes ni es nadie, sino que es Cristo Jesús. Pedro puede dormir tranquilo. Pedro puede respirar. De hecho, los creyentes, mientras están orando por él, sucede algo maravilloso. Pedro queda libre. ¿Dónde va Pedro cuando queda libre? Inmediatamente corre donde están los creyentes. Y cuando va delante de los creyentes, ellos están orando. Pedro toca la puerta. Hay una joven llamada Rode que ve que es Pedro que está allí, pero ella, en vez de abrir la puerta, versículo 14, dice que al reconocer la voz de Pedro, de alegría, ella no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Esto es interesante porque los creyentes que están allí están orando por Pedro, están orando por ver la mano del Señor. Así que una de sus primeras peticiones de oración es: Señor, libera a Pedro, guarda a Pedro, protege a Pedro. Y ahora cuando el Señor libera a Pedro, ellos no creen que el Señor liberó a Pedro. Se parece muchas veces a nosotros. A veces estamos: Señor, esto nada más es un milagro tuyo. Y cuando el Señor lo hace, nosotros decimos: no puede ser que el Señor lo hizo. Pero era pues por lo que estábamos orando.
Así que ellos están orando por la liberación de Pedro, están orando por el poder dado el Señor a la iglesia, y de pronto Pedro aparece delante de ellos. Otro elemento aquí importante. ¿Por qué confiamos en la soberanía de Dios? Porque algunos de ustedes, cuando leen este pasaje, pueden pensar, ¿por qué Dios libró a Pedro y no libró a Jacobo? A Jacobo le cortaron la cabeza, a Pedro Dios lo saca de la cárcel. Y alguien puede pensar, entonces, la iglesia fue derrotada cuando Jacobo muere, aunque triunfa con Pedro, la iglesia aquí como que perdió. Como que la causa de Dios perdió aquí porque Jacobo ya no está con vida, y ganó aquí porque Pedro. Así que es como un empate, no es un triunfo. Una de las cosas que más me chocó la primera vez que comencé a ver fútbol, que podía terminar el juego empate. Yo vengo de un país muy beisbolístico, muy beisbolero, y es un país donde los empates no existen. En el béisbol los empates no existen. Pues aquí parece que hay como un empate, ¿verdad? Muere Jacobo, vive Pedro, no hay triunfo, empate. No. Porque hermanos, el triunfo de la causa de Dios no es Dios mantener con vida a todos sus hijos. El triunfo de la causa de Dios muchas veces se ve de la siguiente manera. Se ve manteniendo la fe de Jacobo, aun cuando le cortan la cabeza. Él está dispuesto a testificar por Cristo, y su muerte física es simplemente un abono, como decía Tertuliano, es un abono para que otros vean que la fe cristiana es más importante, que Cristo es más importante aún que la vida misma. Así que aún ante lo que parece una muestra de debilidad y derrota, es la más grande victoria. La fe cristiana triunfa a pesar de la muerte de alguno de nosotros por ella. En el otro caso de Pedro, la fe cristiana triunfa porque Dios es poderoso para liberar. Y como alguien ha dicho, la razón por la que Dios libera a Pedro, una de ellas es un mensaje maravilloso, y es esta. Dios está diciendo en el pasaje, la razón por la que Jacobo muere no es porque yo no tenía poder para librarlo, es porque tengo un propósito mayor. Si yo hubiera querido librarlo, lo libro, porque miren cómo libré a Pedro. Si no lo hice es porque tengo un propósito mayor. Yo soy el Dios soberano. Hermanos, y muchas veces así contigo y conmigo. Hay cosas que tú y yo no las entendemos en el momento. Señor, ¿por qué esto y este dolor? ¿Por qué, Señor, está sucediendo esto en mi vida? Hermano, lo importante no es qué está sucediendo o qué no está sucediendo. Es el hecho de que nosotros estamos en las manos de Dios y podemos estar tranquilos. Porque su propósito es mejor que el tuyo y que el mío. Su plan es mejor que el tuyo y que el mío. 4 expresiones de confianza, hermano. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Confiar en la soberanía de Dios. Primero, dependencia. Versículo 5, la iglesia ora. Tu oración y mi oración muestran en quién nosotros confiamos. Si nosotros vivimos la vida sin oración, lo que estamos diciendo es, yo confío en mí mismo. La oración es la expresión más clara de que nosotros dependemos de Dios. Por eso oramos. Por eso le decimos, Señor, hazlo tú, porque si tú no lo haces, no será hecho. Descanso. Ya lo vimos en Pedro. Todos nosotros conocemos personas que viven atribuladas y que viven allí. ¿Y ahora qué va a pasar? Descansa. Cuando tú estás en Cristo puedes descansar. Puedes descansar en su cuidado. Ese es todo el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Miren los lirios del campo. Miren los pajarillos que están allí. Ustedes son más importantes para Dios que ellos. Si tú estás en Cristo, Él cuida de ti. Descansa. Descansa. No puedes añadir a tu estatura un codo. La ansiedad es simplemente la enfermedad en nuestra alma que dice, yo tengo que controlar todo, y cuando no lo puedo controlar, entonces siento que me voy a asfixiar. Es pecado. La Escritura no nos llama a tener ansiedad, nos manda a tener fe. Descanso. Disposición, tercero. Ven a Pedro, lo aprendemos de él. Pedro no solo está descansando cuando el Señor manda el ángel. Él no pone, no, yo no puedo salir de aquí, espérate, esto. Él obedece al Señor. Y lo vemos en la vida del creyente. Y cuarto, discernimiento. Versículo 11, Pedro concluye y entiende lo que está pasando. Aún el problema no se ha resuelto. Versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes
y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. El discernimiento es lo que, cuando tú puedes ver la mano de Dios. Oh, Dios lo hizo por esto. Oh, esto es lo que Dios está haciendo. Hermanos, oremos que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que podamos saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. 4 expresiones de confianza. Daniel capítulo 3 tiene una de las más maravillosas descripciones de lo que es confianza en la soberanía de Dios. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes que habían sido traídos desde el pueblo de Israel cautivos, son traídos delante de Nabucodonosor, diciéndole: estos son administradores dentro de tu reino, y hay una estatua de Nabucodonosor y ellos no quieren postrarse para adorarla porque ellos dicen que solo adoran a Dios. Y hay un edicto que dice que el que no se postre para adorar esa imagen, entonces será enviado al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego son amenazados por el rey. ¿Qué Dios será este que lo librará? Esta es la respuesta de ellos. Versículo 18 de Daniel capítulo 3. Versículo 17 y 18. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que usted ha levantado. Sea que Dios te libre o no me libre, del Señor somos. Porque cuando Él me libra, Él muestra su poder, y cuando no me libra, Él muestra su plan soberano, que es superior al nuestro. Y eso nos da confianza. Uno de los ministros bautistas de Rumanía, en el tiempo en la que uno de sus más grandes tiranos estaba gobernando, fue amenazado. Su nombre, el nombre de este querido creyente, John Tisoff. Y en medio de ser amenazado, él escribió en uno de sus sermones, leí esto hace poco, y él le dijo, diciéndole lo siguiente al tirano: tu arma más poderosa es matarme. El arma más poderosa mía es morir. Hermanos, el creyente no es atemorizado con las amenazas de muerte ni la persecución. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es soberano y confiamos en su soberanía, porque la causa de Dios siempre triunfa sobre los que la oponen. Segunda manera en la que tú y yo vivimos con esto presente: cuenta con la justicia de Dios a pesar de la opresión. Cuenta con la justicia de Dios a pesar de la opresión. Cuando tú lees todo esto y dices: ¿dónde está la justicia de Dios? Versículos 18 y 19. Cuenta con la justicia de Dios a pesar de que los malos parezcan dominar todo. Versículos 18 y 19 dice que cuando Herodes vio que Pedro ya no estaba, trajo a los guardias. Eso era muy común, que estos guardias recibieran ahora un castigo. Herodes los manda a matar. Así es la crueldad de Herodes. Después de esto, Herodes descendió a Judea y Cesarea. Pareciera que Herodes tenía control de todo, pero cuenta con la justicia de Dios, aunque aparente ser que los que se oponen a la causa de Dios dominan todo. Parecía dominar Judea, Cesarea, Jerusalén. Parecía tener poder sobre todos los que se le oponían. Cuenta con la justicia de Dios a pesar de que los malos sean temidos por otros. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, dos enormes ciudades, pero que dependían de las migajas que Herodes le daba. Y básicamente ellos tienen temor, porque si Herodes se pone mal con ellos, eso significa que ellos no van a tener los alimentos que necesitan. El reino de Herodes proveía los alimentos para Tiro y Sidón. Así que imagínense, ellos lo están pensando: vamos a morir de hambre sin Herodes. Están viendo a Herodes como si fuera un pequeño Dios para ellos. Pero tú cuentas con la justicia de Dios, aunque los malos sean temidos por otros. Tu temor tiene que ser a Dios. Así que tenemos a Herodes delante de ellos. Y miren cómo ellos expresan el temor. Versículo 20. Miren cómo viven estos no creyentes a merced política de Herodes. Dice: pero ellos de común acuerdo se presentaron ante Herodes, y habiéndose ganado a Blasto, el camarero de Herodes, wow, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. Se sentían felices con tener una buena relación con el camarero de Herodes. Hermano,
tú y yo tenemos una relación con el verdadero Rey, que es Jesucristo. Cuando tú no tienes a Jesucristo, tú te sientes feliz con ser amigo del camarero de los reyes terrenales. Tú le sirves al Rey eterno y Rey de todo cuanto existe. Así que confía en su justicia. Cuenta con su justicia. Cuenta con su justicia a pesar de que los malos se crean dioses ante todo. Herodes se creía un dios, versículo 21. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Él se creía un dios, hablaba como un dios, versículos 22 y 23. Cuenta con la justicia de Dios a pesar de que los malos sean aplaudidos por muchos. La gente gritaba, voz de un Dios, no de un hombre es esta. Y tú lees este pasaje y a veces nosotros leemos esto y decimos, wow, pero ¿cómo ellos van a creer voz de un Dios, voz de un Dios? Pero es muchas veces lo que nosotros vemos en muchos de nuestros países latinoamericanos, o a veces vemos en cualquier país del mundo, en cualquier contexto, la manera como las personas se acercan a los políticos, a los gobernantes, como si ellos fueran dioses que van a darle algo. Necesitamos, morimos sin usted. Eso es lo que, como ellos están viviendo, esclavizados por el poder del hombre, porque no están bajo el señorío de Cristo. Voz de un Dios y no de un hombre es esta. Pero cuenta con la justicia de Dios. ¿Qué pasó con Herodes? Lee el versículo 23. Al instante, no 2 días después, no 3 días después, no 1 año después, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Eso le hace Dios a aquellos que creen que son Él, a aquellos que tratan de ponerse en el lugar que solo le compete a Él. La Biblia está llena de déspotas, opositores, corruptores, inmorales, que han sido doblegados por el poder de Dios en su justicia, como una premonición del justo juicio eterno de Dios en la consumación de su reino. Faraón es un ejemplo de eso. Eglón es un ejemplo de eso. Nabucodonosor es un ejemplo de eso. Cuando él creyó que era un Dios, Dios lo puso a comer hierba como un animal. Capítulo 4 de Daniel, para los que quieran leerlo cuando lleguen a casa. Del palacio a comer hierba con los diferentes animales que estaban allí. Porque solo hay un Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Cuenta con la justicia de Dios. A lo mejor tú no ves su justicia inmediatamente y tú no la estás viendo allí. Eso no significa que Él no ejecutará su juicio. Probablemente no lo veas en el mundo temporal y terrenal. Él hará justicia en la consumación de su reino. Cuando Nabucodonosor salió de todo ese estado en el que Dios lo humilló, estas fueron las palabras de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Ajá, Nabucodonosor, ahora tú lo entiendes. Hermanos, debemos vivir con ese recordatorio todos los días. Cuenta con la justicia de Dios, porque Él no es solo soberano, Él es el juez de todo cuanto existe. ¿A quién le temes hoy? ¿Cuál es tu temor hoy? ¿Qué te quita el sueño hoy? ¿Qué te quita el sueño? Si estás bajo Cristo, no hay nada en esta tierra que tenga el poder para quitarte el sueño, porque Él está sobre todas las cosas. En un instante Herodes pasó de ser aplaudido por las masas a ser comido por gusanos. No existe una transición más horrible, más gráfica en la historia de la humanidad.
El peor final de cualquier ser humano, resultado de no vivir para la gloria de Dios, de hecho, no es ser comido de gusanos en esta tierra, es morir en condenación eterna con el juicio de Dios por los siglos de los siglos. Herodes queda como un ejemplo y una metáfora viviente de cuál es el resultado de vivir una vida para su propia gloria. Cuál es el resultado de vivir una vida siendo tú tu propio jefe, tu propio Señor, tu propia gloria. La cruda imagen de su muerte es un símbolo del más terrible de todos los destinos, la condenación eterna. La muerte de Herodes, hermanos y hermanas, es también una declaración viviente acerca de cuál gloria permanecerá para siempre. No es la gloria de los hombres, no es la gloria de Herodes, no es la gloria de ningún rey terrenal, no es la gloria tuya ni la gloria mía. La gloria humana, por aplaudida y excelsa que luzca, es solo una neblina que yacerá en la oscuridad. La temporalidad de las glorias humanas describe el escenario de miseria que es el solo haber obtenido aplauso de los hombres, el solo haber obtenido títulos de los hombres, el solo haber obtenido lo que es el agradecimiento de los hombres. Hermanos, eso es nada. Lo único que tiene importancia es si el cielo te aplaude. Lo único que tiene importancia es si tú has vivido para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hemos logrado en esta tierra, si no es para Cristo, se perderá. No permanecerá. Primera de Juan, capítulo 2, 15 hasta el 17. La palabra de Dios permanecerá. Todo lo demás se va. Todo lo demás es pasajero. ¿Qué has hecho para el Señor? ¿Has vivido para tu propia gloria? Si esa es la descripción de tu vida, a lo mejor tú no eres como Herodes, pero has vivido para ti, no has vivido para el Señor. Hoy el Señor te dice, estás a tiempo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos sufrir. Se levantó al tercer día y Él ha dicho, todos aquellos que digan, yo no viviré más para mi gloria, quiero vivir para tu gloria, oh Señor, yo lo salvo y le doy vida eterna. Eso dice el Señor. Y algunos de ustedes probablemente fueron traídos hoy por el Señor hasta aquí, para Él hacerte evaluar tu vida, para quién has vivido. Y el Señor invitarte hoy a vivir para Él. ¿Cómo termina este pasaje? Cuando tú comienzas a leer el pasaje, dice, esto no va a terminar bien. Dios no solo cambia el final, hermanos, como aquí lo vemos en las Escrituras. Los capítulos no solo cambian su final, Dios cambia las historias de los seres humanos y las convierte en su historia. Es su historia, no es mi historia ni tu historia. ¿Cómo comienza esta historia? Herodes parece que tiene el control. Hermano, la historia de tu vida puede cambiar hoy. Amigo, la historia de tu vida puede cambiar hoy. Tu vida hasta ahora probablemente ha sido una donde tú eres el único que la has regido y no Dios. Él puede cambiar tu historia hoy, si vienes a Cristo. ¿Cómo concluye esta historia? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todo lo que Herodes intentó detener, el Señor dice, ahora fue que crecía y ahora era que se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba mucho más y se multiplicaba. Dios hizo justicia. Cuenta siempre con la justicia de Dios. Dios siempre ríe de último, ¿saben? Tercero, por lo tanto, celebra la sabiduría de Dios al ver los frutos de su obra. Celebra la sabiduría de Dios al ver los frutos de su obra. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanos, qué maravilloso final. Dios muestra una vez más que su causa triunfa, siempre triunfa sobre los que se le oponen. Voltaire, y uno de los libros donde estuve leyendo esta historia de Voltaire, en ese mismo libro, Evidencia que exige un veredicto, Lee Strobel coloca la historia de Voltaire. Voltaire, muchos lo conocen, político, escritor francés. Él llegó a decir lo siguiente: 100 años después de yo morir, la Biblia desaparecerá. Unos añitos después, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa de Voltaire, y 100 años después de la muerte de Voltaire,
Desde la casa de Voltaire se imprimían todas las Biblias que llenaban a Europa. Voltaire murió. La palabra de Dios sigue firme. Herodes murió. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Quieres saber cuánto se ha multiplicado y crecido? Llegó hasta aquí. Sigue transformando hoy. Y la veremos aquí. Hermanos, lo que Satanás planifica para destrucción del cristianismo siempre sale al revés. El Señor triunfa sobre los que se le oponen a Él. Esta es una gran historia. La pregunta con la que quiero terminar es esta: ¿de qué lado tú estás? ¿Estás a favor de la causa de Dios? ¿Está tu vida rendida a Cristo? ¿Estás en contra? ¿Le has dado la espalda a Dios y vives para tu propia gloria? Si eres creyente, el Señor te llama a confiar hoy. Si eres un no cristiano, el Señor te llama a arrepentirte y creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Y estar del lado de la causa que siempre triunfa.